Lo que sucede es que la presidenta está buscando victimizarse porque no sabe otra manera de poder justificar las tremendas torpezas e ineficiencias de su gobierno. Esta noche nos acompaña Juan Chepot, analista político, fue congresista en su momento y ministro también, y entonces tiene amplio conocimiento de lo que está pasando hasta este momento. ¿Cómo estás, Juan, después de mucho tiempo? Así es, Jesús, un placer conversar acá contigo. Bueno, Juan, a ver, siempre es importante tener voces, ¿no? Respecto a lo que sucede, sobre todo tratar de entender fuera de la politización que existe, o sea, fuera de los márgenes en los que estamos sometidos, los extremos que suelen ser bastante radicales en sus apreciaciones. Esta semana han pasado muchas cosas. En principio está esto que la presidenta ha insistido ya de manera mucho más contundente, de que existe una especie de persecución para con ella, para con sus ministros, para con sus familiares y para con su gobierno, ¿no? Y acusa directamente al Ministerio Público y también a los medios de comunicación, o sea, a dos elementos importantes para la difusión de contenido que permita a la ciudadanía tener mayor capacidad de análisis respecto a lo que sucede, ¿no es cierto?, en el país. Ahora, a mí me parece que esta semana ha sido bastante torpe ese tipo de afirmación, sobre todo de ella y de sus ministros, porque la próxima semana tenemos una visita importante de la Sociedad Interamericana de Prensa, que va a tener que recabar información respecto a lo que pasa en el Perú y cada vez hay una degradación más del sistema democrático. Bueno, lo que sucede es que la presidenta está buscando victimizarse porque no sabe otra manera de poder justificar las tremendas torpezas e ineficiencias de su gobierno. El Poder Judicial y la Fiscalía están actuando en relación a 3 personas, Dina Boluarte, Juan José Santibáñez y Julio de Martini. No hay ningún tipo de persecución, sino son casos concretos de los cuales ellos son los protagonistas. Entonces tenemos una presidenta que no quiere ningún tipo de control ni fiscalización. El Parlamento en estos momentos ha claudicado, ha capitulado de su función de control político y por otro lado ella tampoco quiere que lo haga la Fiscalía. Si nosotros queremos ver, o sea, el tema con una dimensión política, ni siquiera tiene opositores que tengan vocación de poder, ¿no? Es decir, los ex candidatos presidenciales que se conviertan en los opositores que están aspirando al sillón de Pizarro. Ni siquiera tiene eso, porque tanto Keiko Fujimori como Rafael López Aliaga y César Acuña pues se han convertido en prácticamente sus socios políticos, que no la cuestionan absolutamente nunca. Entonces ella lo que quiere es ningún tipo de cuestionamiento. Claro, pero en todo caso, si no tienes cuestionamiento, ¿cómo queda el balance de poderes? Que es finalmente cómo se sostiene este sistema, ¿no? Bueno, que entre comillas es democrático. Es la antesala del autoritarismo. Claro, exacto. Hay un libro muy interesante, no me acuerdo en este momento el nombre del autor, sí lo conozco perfectamente, que se llama Ciudadanos sin República, ¿no? Y que creo que el público debería acceder a ese texto en el sentido estricto de que ¿qué pasa cuando no tenemos república? O sea, es decir, carecemos de instituciones y las instituciones están para sostenernos a cada uno de nosotros. Alberto Vergara, creo. Alberto Vergara, sí, Vergara. Entonces, sin instituciones somos nada. O sea, las instituciones están justamente para servirnos, ¿no? Y también para poder regularse las unas a los otros, ¿no? Entonces, claro, si tú eliminas eso, pues obviamente empiezas a dictar. Es que la democracia se sustenta en eso, ¿no? En la diferenciación de poderes. Y la diferenciación de poderes le da al Congreso de la República un papel especial, ¿no? Que es el control político, la fiscalización del gobierno. También, obviamente, del sistema de justicia, pero fundamentalmente del gobierno. Y en la actualidad no vemos nada de eso. Es por eso que podemos ver a un Gustavo Adriansen lanzando pachotada y media todos los días y no pasa nada. Es por eso que podemos ver a un Juan José Santibáñez que es recibido entre aplausos y abrazado por la presidenta en medio de una ola de criminalidad sin parangón en la historia del Perú en términos de delito común, ¿no? Como lo estamos viendo en la actualidad, y no pasa nada. Es por eso que podemos ver a un Julio de Martini que prácticamente es expectorado por la ciudadanía en el caso Caliwarma y regresa como asesor. Entonces, lo que estamos viendo es la desfachatez, y esa es la antesala del autoritarismo. Es una persona que no quiere ningún tipo de control político y quiere hacer lo que se le da la gana. Pero en esa línea no solamente está Dina Boluarte, sino los principales líderes políticos que tú has mencionado, ¿no? Como César Acuña, Keiko Fujimori, entre otros más que están aplantando a esto, ¿no? Claro, yo creo que la ciudadanía se está dando cuenta de eso. Y eso debería preocuparnos porque estamos próximos a una elección general ya convocándose durante el mes de abril, o sea, en tan solo unas semanas, ¿no? Mira, ese cuarteto político, en términos estrictamente políticos, yo opino que ha hecho lo posible para distorsionar el próximo proceso electoral. Ellos saben que como marcas políticas tienen ventaja, es decir, la gente sabe que la A es APP, etcétera, etcétera. Y el resto de partidos no puede ni va a tener mucho tiempo para poder consolidar su logo. Y en ese desorden,
en una sábana, ¿no?, de aproximadamente 75 centímetros, que la gente busque al partido que representa sus ideales, va a ser muy difícil, y en eso ellos van a tener una ventaja. Y no han hecho absolutamente nada por mejorar esa situación, ni lo van a hacer. Ha sido interesante esta semana ver al jefe de la OMPE, ¿no? Mostrar la cédula posible de votación. O sea, no se extrañen que vamos a tener prácticamente un comercio en las manos. Mira, ¿no? dos problemas. Me refiero al hecho de las dimensiones. Mira, ¿tú te imaginas la cantidad de actas anuladas que va a haber? Obviamente. Va a ser realmente terrible. Y por otro lado, la confusión que va a haber en las personas. Necesitan saber 2 números para senadores nacionales, 2 números para senadores locales, 2 números para diputados, 2 números para Parlamento Andino y la plancha presidencial. O sea, es realmente una locura lo que están planteando estos señores. ¿Por qué? Porque han destruido todo aquello que era el filtro para que llegara un menor número de partidos al proceso final, ¿no? La última fue una elección bastante confusa, con menos participantes, esta que se viene más compleja, sobre todo porque además tiene la restitución de un Congreso bicameral. ¿No? Entonces, como tú bien dices, va a ser toda una confusión cuando el elector vaya a la urna y empiece a... No, y pasaron a la segunda vuelta. ¿Qué es lo que va a decir? Pero además, imagínate en términos de tiempo, ¿no? Claro, ¿cuánto se va a demorar cada persona votando? Exacto, ¿no? Porque tú tienes un inicio y un final, o sea, tendrías tú que extender el plazo de votación y eso también va a generar mucha distorsión. No, y hay otro elemento de distorsión, ¿ah? El que el Congreso esté en estos momentos impulsando, ya lo impulsó, mejor dicho, el que los policías voten en el lugar donde se encuentran en ese momento efectuando su labor de vigilancia, ¿no? Entonces, hay gente en el gobierno que apuesta a que esos 100.000 policías van a poder estar en una posición cercana al gobierno, en especial al señor Juan José Santibáñez. Estas distorsiones son inaceptables. ¿Por qué? Porque se está viendo de que hay todo un acomodo de parte del gobierno para tratar de perpetrarse en el poder, ¿no? Yo creo que van a ser unas elecciones realmente muy irregulares. Bueno, todos hemos vivido épocas anteriores respecto al tema de la política nacional y hemos, en cierta manera, visto, ¿no es cierto?, el control que existe de las instituciones para con otras. O sea, los tres poderes siempre están en este constante devaneo, ¿no es cierto?, de mirarse y qué está haciendo el uno del otro. Pero ahora lo que hemos visto en estos últimos años ha sido la toma del control de estas instituciones y adecuarlas a sus propias necesidades, ¿no? Ahora, te lo comento esto porque esto que ha publicado hoy día el semanario Hildebrand en sus 13 es gravísimo. Así es. En otras circunstancias, esto accionaría a la justicia, al Congreso de la República, porque claro, si la presidenta miente, ¿no es cierto?, respecto a sus temas personales, ¿en qué más estará mintiendo, no? El semanario ha publicado un audio de quien fuera la secretaria más cercana y amiga de Dina Boluarte. Estamos hablando de Patricia Muriano y la historia es bastante llamativa porque ahí la comisión de una serie de delitos, ¿no? En principio, lo que dice esta señora es que no hubo una necesidad ¿no es cierto?, de operación por temas de salud, sino básicamente estéticas. Estamos hablando de la cirugía esta a la nariz y luego de colocarse hilos, ¿no es cierto?, para estirarse los pellejos. Varios. Y entre otras cosas más, ¿no? Ahora, claro es en el decir de que ella va a caer por sus propias estupideces, ¿no? Entonces, ahí está siendo bastante contundente la señora Patricia Muriano, quien está fuera del país desde el año 2023. O sea, esto, por ejemplo, tendría que llevarte la atención del Congreso en otras circunstancias, ¿no? Y podría generarte que el gobierno tambalee. Porque la presidenta ha dicho en múltiples ocasiones de que su problema ha sido más que nada de salud y que la operó un médico especializado en temas de este tipo, ¿no? Pero ahora se sabe de que los médicos que realmente la operaron fueron médicos dedicados a la cirugía estética, ¿no? Como Mario Cavani y que se apellida Sánchez, ¿no? Así es. Mira, la presidenta se ha cuidado de dar declaraciones ante el Congreso, porque cuando ha ido se ha negado a hablar. Pero tú tienes una persona como Gustavo Adrianzen, que ha salido a cuestionar a los políticos y a la prensa, indicando de que no tienen por qué meterse con asuntos de carácter privado de la presidenta y que era un asunto de salud, que no tenía nada que ver con una operación estética. Es decir, el señor Gustavo Adrianzen ha mentido sistemáticamente ante el Parlamento y él es el vocero constitucional. Entonces, lo que tú mencionas es correcto. No hay ni un solo parlamentario que diga vamos a citar al premier Gustavo Adrianzen porque le ha mentido al país, a la representación nacional con sus declaraciones. Y no solamente eso, este señor Gustavo Adrianzen también ha señalado en más de una oportunidad que él ha sido testigo como la presidenta jamás se ausentó de sus labores.
Todo el mundo sabe que la señora se ausentó, que ha estado hinchada. Y no solamente se ha sometido a una operación de hilos, según su asesora, o sea, de jalarse el rostro o de rinoplastía, mejorarse la nariz, sino también para sacarse grasa del abdomen. Y todo eso es inmovilización. El primer delito con acusación constitucional tiene que ver con ausentarse del cargo sin informarle al Congreso para decretar el rol de sucesión presidencial, aunque sea momentáneo. Luego las mentiras a la nación, el hecho que amenace a su asistente. Claro, ahí hay un cúmulo de este delitos. tema de que ella se ha ido fuera del país es porque tiene miedo, ¿no?, por su vida y la de su Que hija. amenace, Pero además claro. hay aquí una denuncia bastante seria respecto al uso de la Dirección Nacional de Inteligencia para fines de espionaje y seguimiento, ¿no? Claro. Y que además con la colocación de una persona que le es afín a Juan José Santibáñez o a Dina Boluarte, ¿no? Así es, mira. O sea, ahí es la instrumentalización del aparato de inteligencia para fines personales, que en este caso es callar a alguien que es un potencial testigo en su contra, ¿no? Por supuesto, y no sería la primera vez. Hemos visto cómo en ese país se ha desaparecido de manera extraña a 3 personas. Y en los 3 casos ha estado involucrado alguien del aparato del Estado. El policía de apellido Cóndor, que había violado en jauría, en masa, en manada, a una señorita, sale a la comisaría y luego se suicida colgándose de un rack. ¿Quién se suicida colgándose de un rack? Andrea Vidal, a la cual le meten 62 balazos para aparentemente no denuncie en qué consiste la red de prostitución, y nos estamos olvidando de eso, que Claro, es pero ya gravísimo. esto es una locura, ¿no? Porque claro, estamos viendo situaciones muy lumpen, ¿no? O Nilo Vargas, Escúchame, el de a ver, Caliorma. yo recuerdo perfectamente que en el gobierno de Alejandro Toledo prácticamente pierde el cargo por el solo hecho de no reconocer a su hija extramatrimonial, ¿no? Así y es. eso derivó en investigaciones, en comisiones. Recuerdo que el Pleno, ¿no es cierto?, incluso sesionaba en función de este tema y se llamaba a los involucrados, a los ministros, para ver qué estaba pasando con Alejandro Toledo, que mintió además respecto a quién era Saraí Toledo, ¿no? Y, Claro. y por la presión, obviamente, política y social, él tuvo que a la larga arreglar el problema lo más rápido posible y reconocerla, pues, No, o en el mismo regañadientas, caso de ¿no? Alan García, que fue un destape del mismo semanario de César Hildebrand, Sobre o de su César hijo. Hildebrand sobre su hijo, y él Federico tuvo que Antón. salir con su esposa en ese momento a decir Ya, que pero, conocía a a ver, la señorita Chisman. Pero, a ver, o sea, sí son temas muy personales, tal vez no sean delitos, pero obviamente generan un ruido, ¿no es cierto?, dentro del ejercicio del poder. Aquí estamos viendo situaciones que son Pero que mira, justamente delitos. en los 2 primeros casos hay un factor común importante, que es el que ahora está ausente, que es el Congreso de la República. En estos momentos el Congreso está pintado en la pared. A eso voy, porque es claro, el peor elenco político de la historia del Perú. Porque si hubiera, mira, piensa en 5 políticos duchos que hayan sido parlamentarios, si estuvieran en el Congreso, esta señora no dura ni 5 minutos. Lo que sucede acá es que tienes a un grupo de personas que está dedicada o está preocupada de ponerse doble sueldo, de cobrar los bonos, de incrementar el número de asesores, para Dios sabe qué, etcétera, etcétera, pero no hacen control político. Tú escuchas, por ejemplo, al general Roberto Quiabra, que puede ser un destacado militar, y no lo dudo, que No, dice pero- que luchar contra la seguridad, pero sin embargo no vota la moción de censura contra Juan José Roberto Santibáñez. está haciendo un papelón, la verdad. O sea, lo conozco hace mucho tiempo, es una buena persona, pero creo que está desarrollando mal su estrategia, si es que busca además ser candidato a la presidencia de la República más Así es. adelante. Todo ¿no? esto les va a costar. No hay ni un solo parlamentario que adopte una posición Más crítica, ¿no? Más Pero ni crítica. tan crítica, o sea, mucho más Pero severa mira, respecto a lo que estamos evidenciando, ¿no? Que es en realidad llevar las riendas de un país sin el compromiso que se necesita, ¿no? Ujú. Porque aquí obviamente ha habido un abandono de cargo, a pesar de que ellos hayan dicho de que la presidenta se ausentó Pero- solamente en sus horas libres, ¿no? Ahora, ¿qué presidente tiene horas libres, ¿no? Cuando No, se y te trata de vienen- conducir un país. Y te vienen con el absurdo de que ella utilizó sus horas de sueño. Y eso no es cuestionado por la representación nacional. Cuando tú estás con sueño, vienen y te despiertan. Un despertador hace que te pongas Bueno, en alerta de nuevo, debe- pero debe cuando estás ser con como- anestesia, pues simplemente es una cuestión distinta. Debe No pueden tener- comparar horas de sueño con anestesia. Debe tener esta misma estrategia del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, indicando de que él es un alcalde gerencial, ¿no? No, pues ¿y el liderazgo dónde está? Mira, A eso voy. el Eso liderazgo... justamente es lo que estaba hablando esta semana. O sea,
tú puedes decir muchas cosas, pero si eres un político de fuste, te vas a dar cuenta que la mejor forma de generar atención y cercanía con las personas Y que las cosas que te han funcionen, votado, sobre todo. que te han votado y que te podrían votar más adelante es estar al frente, ¿no es cierto? No, y además resuelves in situ, Claro. sin necesidad de teléfono malogrado. Y es por eso que tienes que tener un acto de presencia allí. Eso lo haría cualquier político. No puede haber por una cuestión de ausentismo, figuretti. no puede haber ausentismo alguno por parte de quienes. Por supuesto, en una situación como tienen esa poder, tienes ¿no? que estar presente. Mira, en este caso, tú recordarás la dana que hubo en España, los reyes mismos van a coordinar ayuda con el presidente de España. Y tuvieron que someterse, obviamente, al escarneo que hubo ahí, ¿no es cierto? Porque Claro, la población en esa pero zona pero fueron. no aceptaba lo que estaba Pero pasando, fueron. ¿no? Y recibieron lodo incluso. Mira, acá ni parlamentarios ni el alcalde han ido a ese lugar. ¿Por qué? Porque el pueblo, lamentablemente, en estos momentos se encuentra en una situación de rechazo total contra todo el elenco político, ¿no? Bien, bueno, estamos haciendo obviamente un esquema de lo que está pasando esta semana aquí en el Perú. Vamos a escuchar, en todo caso, me dice Álvaro que tenemos el audio de la exsecretaria y amiguísima de la presidenta Dina Boluarte, Patricia Muriano, porque este audio, imagino yo que será uno de tantos que se deben dar a conocer seguramente en los próximos días. Sin ¿no? ninguna duda, Porque claro. ahí, Debe haber más para el fin de semana. Sí, claro, yo también creo que coincido contigo, va a haber una serie de audios, ¿no?, de esta persona que todavía, entiendo yo, no ha podido presentarse ante el Ministerio Público. No, pero está pensando en regresar este 22 de marzo porque una de las formas en la cual ella se puede proteger es hablando. Mira, si Andrea Vidal hubiera acudido a una instancia legal, no hubiera pasado con ella lo que ha pasado. Bueno. Están cometiendo un grave error todas aquellas personas que se quedan calladas y no levantan la voz porque creen que eso es protección. Es al revés, tienen que hablar. Pues de lo contrario, se quedan silentes y ya no hay ningún tipo de cuestionamiento sobre el por qué la silenciaron. Bien, vamos a escuchar el audio que han presentado el día de hoy. Por favor, al Cavani, pues. No le cobraba, pues. Y ni siquiera hay historia clínica, y que hagan esa historia clínica es falso. No. A ver, primero ella se saca unas radiografías en la clínica Sana y que dijo que no necesita operación. Luego, van y le sacan esto cardíaco, le hace el riesgo cardíaco y después el tema de la sangre. El mismo día, ahí en Palacio, en Residencia, le hacen todo. Y ya, y con eso lo operó, nada más. El Cavani nunca le sacó placas, vio las placas de ella nada más. Sí, claro, el día en que lo opera en referencia a las ecografías de Sana, a las radiografías, todo eso nada más. Y todo yo le dije a ella que dónde apuntaba, ¿no? Y en eso yo vi que Cavani apuntaba en una historia, pues, y yo le dije, oye, pero ella no quiere que le hagas historia. Y yo le dije a Dina, oye, te está haciendo historia. Y entonces a la hora del alta, le dije, dile que traiga tu historia, así disimuladamente. Y Mario trajo la historia y ella se la quitó. Pero no había nada. Y se la llevó a su casa. Increíble. El problemón en que se está metiendo el doctor Cavani y el doctor Sánchez. No, pero a ver, Cavani y Sánchez tenían un objetivo también. Era cobrarle el favor porque no le cobró la operación a la por eso te presidenta. digo, el gran problema en que se están metiendo ellos, porque no cobran sueldo, pero cobran a cambio de qué? Los nombramientos que han estado buscando, ¿no? Tenía, creo, interés por Esalud, ¿no? Así es. Nombrar ahí una persona cercana a Esalud. Sobre por qué no lo tengo claro, ¿no? Porque Pero además, entonces, mira, es el estilo de Dina Boluarte, Ahora, que tiene que ver con los Rolex, ¿no? Con las joyas. Justo el día que le entregan el Rolex a ella, hay una disposición de presupuesto para Corima, ¿no? Cosas de ese tipo. ¿Qué otras cosas estará haciendo? Eso no se sabe, bueno, pero se va a saber. el hermano también ha sido mencionado, ¿ah? El hermano ha sido mencionado. Y aquí ella, sí, bueno, el hermano directamente se habla de que es un tipo que está buscando hacerse del poder también, ¿no? Así Tomando es, de decisiones hacer y meter sus negocios. narices donde, y donde colocar pudiera. ministros y todo ese tipo de cosas. Pero acá lo importante del reporte de César es que tú tienes una evidencia de que ella sabe, Dina Boluarte sabe que su hermano es un sinvergüenza, que se está metiendo en asuntos del Estado. Y en lugar de llamarle la atención públicamente y sacarlo del entorno, lo protege. Obviamente con la complicidad de un Congreso que está demostrando una vez más que está pintado. Porque tú has dicho una cosa muy importante, Jesús. Yo recuerdo haber estado en el Parlamento
y un destape periodístico adquiere agenda, es decir, se coloca en el escenario de la discusión nacional gracias a la forma como los parlamentarios lo hacen suyo. Claro, exacto. Lo colocan en fiscalización, empiezan a investigar. Claro, pero acá los parlamentarios prefieren irse a la playa, están cansados porque ya se han quedado hasta las 10 de la noche. Es decir, no dicen son absolutamente cómplices, nada. obviamente, de todo lo que está pasando, ¿no? Totalmente, porque esa como es tú la bien dices, palabra. esto hubiera generado un cisma político hace rato, ¿no? Desde el primer momento en que se conoció. En realidad, desde el primer momento en que inició su gobierno, porque la muerte de 50 personas tampoco es que sea moco de pavo, ¿no? Así es. O sea, mira, hasta para que te des cuenta el desprecio que tienen por la vida, ¿no? Ujú. Porque eso tendría que haber sido Es que se sienten muy seguros. un agravante, ¿no? Se sienten muy seguros. El Congreso en absoluto está haciendo nada por investigar eso a fondo, ¿no? Y Bueno. por otro lado, mira el escándalo con el cual salió Alberto Tarola y también ya la gente como que se ha olvidado, ¿no? Sí, mira, en el caso de Nicanor Boluarte, voy a citar a la señora Patricia Muriano, ¿no? Dice, ella también le decía a Nicanor que no se meta. Tú sabes cómo es el Nicanor también. El Nicanor es una mierda, dice. Y ella le decía, no te metas, porque Nicanor no tenía por qué meterse. Pero él quería manejar todo el Nicanor, y ella también se molestaba. Le decía, oye, ¿qué te metes? Que trabaje con las prefecturas. Ella le dijo, ya, te di eso para que trabajes, trabaja en eso. Bueno, y lo que hizo Nicanor fue agarrar y copar todas las prefecturas y empezar a vender puestos ahí, ¿no es cierto? Claro, y se sabe de su permanencia, de que él tiene y está influencia todavía, en ministros ahora está- como vivienda, en transportes, ¿no? O sea, es una persona que ha estado en otros gobiernos, ha estado también con Vizcarra. O sea, es una persona que definitivamente conoce del aparato público y lo que desea es medrar a partir de él, ¿no? Bien, bueno, estamos conversando con Juan Cheput, aquí en Informamos y Opinamos. Son exactamente las 7 de la noche con 57 minutos. Las cosas se pasan muy rápido en realidad cuando se tocan este tipo de temas. Pero creo que es importante que desarrollemos esto porque es un tema bastante serio, que no lo estoy viendo en otros medios de comunicación, la verdad, no han tomado en cuenta este audio, ¿no? Y que debe ser uno de tantos, ¿no? Que se van a presentar a lo largo de estos días. En todo caso, siempre hay que ponerle foco, ¿no? Y si no hay la difusión correspondiente, para eso están nuestros medios, ¿no? Mucho más abiertos a este tipo de situaciones. Hoy, justamente viernes, haciendo un balance de esta semana. Y esto que estamos comentando, que se ha publicado, repetimos, en Hildebrand en sus 13, esta investigación, Operación Cacharro, así se le ha denominado, es bastante seria. Y por eso es que mi extrañeza en ese sentido es de que nadie diga nada, ¿no? De que tengamos parlamentarios que ya están fuera de Lima, están seguramente en sus casas de playa tranquilamente, ¿no? Y mientras tienes aquí un material importantísimo como para poder traerte abajo el régimen. Por supuesto, ¿No? porque estamos hablando de mentiras, de personajes Claro, involucrados. Ahora tú dices, bueno, le ha mentido al Congreso, pero también le está mintiendo al Ministerio Público, que es el autor de la acción penal y que es donde ella tendría que dar mayor alcances de lo que pasó, ¿no? Claro, yo creo que desde el momento que ella señala que el 22 de marzo va a venir a dar su declaración ante la Fiscalía, es que ahí esto va a poder adquirir otro tipo de solidez, ¿no? Otro tipo de consistencia. Y tal vez por eso es que la presidenta anticipadamente está descalificando al Ministerio Público para que luego, cuando estas investigaciones se profundicen, pues digan, me están persiguiendo políticamente, ¿no? Cuando lo que hay es evidencia de haber malutilizado su función presidencial para tratar de hacerse una serie de beneficios estéticos, ¿no? Fíjate que, mira, teniendo esta información, tú tendrías que tener a nivel de fiscalía otro tipo de acción, porque tú tendrías que accionar de inmediato, ¿no es cierto? Hablas una investigación de oficio y empiezas a llamar a todos los involucrados, pero no solamente eso, sino tendrías que ir a la clínica Sana, donde se hizo la radiografía y el riesgo quirúrgico. Tendrías que ir a la clínica de Cavani. De repente un allanamiento. Claro, ahí. a sacar esta información, ¿no es cierto? Claro. Documentación. Ahora, preguntarle también pues si en efecto la presidenta le arrancha prácticamente la historia clínica, ¿no? ¿Y dónde está esa historia clínica? Debe quedar algún tipo de, seguramente, de copia, ¿no? Porque Claro, no creo que Cavani y se la- Sánchez deberían pasar a la condición ¿no? de investigados. Ahora, tendría el Congreso de inmediato que llamar a la Dirección Nacional de Inteligencia y saber qué está pasando ahí, porque mira lo que dice el semanario, ¿ah? Que esto, para mí, de todo esto es lo más serio y la competencia es del Congreso de la República, porque la Dirección Nacional de Inteligencia siempre fue cuestionada, sobre todo en la época de Montesinos y Fujimori, ¿no? ¿Te acuerdas que hacían un seguimiento, chuponeo? ¿Okay? Y ahora hay equipos mucho más sofisticados. Claro, ¿no? Porque estamos además, en una... han comprado equipos más sofisticados para la Dirección de Inteligencia Nacional Claro. el año pasado y con un costo bastante alto. Pero mira lo que dice. Para armar expedientes, dice, a ver, 3 agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia que no están de acuerdo con el manejo de la institución contaron que la orden de Palacio es armar expedientes contra personas que han sido cercanas a Boluarte para intimidarlas.
El ex premier Alberto Tarola y el ex jefe de la DINI, Roger Arista, están en la presunta lista negra de la presidenta. Dice acá, para armar esos expedientes recurren a aplicaciones y equipos de interceptación de origen israelí que se compró el año pasado, el 2024, la DINI, luego de una inyección de capital hecha por Boluarte, gastó 94 millones en personal y equipos. Este año se batirá el récord, la Dirección Nacional de Inteligencia tendrá 101 millones de soles. Los informantes de la DINI contaron a esta publicación que todo el trabajo hoy está centrado en Patricia Muriano. El motivo de la ruptura de la amistad entre Muriano y Boluarte tiene nombre y apellido, Alberto Tarola. La presidenta cree que Muriano pasaba información al ex premier. Muriano sabe que la señora Boluarte no la puede ver ni en pintura y por eso se fue a Estados Unidos con su hija. Agentes de la DINI recibieron la información de que Muriano iba a retornar al Perú este miércoles y montaron un operativo para convencerla de que no hable. Muriano, enterada del plan ordenado por su ex jefa, ha postergado su retorno. Pero mira todo lo que hay en cuanto al trabajo de la DINI, que tendría que ser en todo caso ya en este momento investigado y cuestionado, ¿no? Yo he sido miembro durante todo mi periodo parlamentario, pues es la única comisión donde se conserva el cargo durante los 5 años de la Comisión de Inteligencia del Congreso. Y tienes, en realidad, acceso a información privilegiada y puedes hacer cuestionamientos muy firmes, pero todo se da en un ámbito cerrado. Claro, o sea, a ver, la Dirección Nacional de Inteligencia es la que suministra información de esta índole. A la Comisión de Inteligencia, y la citamos a cada rato. Al presidente de Comisión de Inteligencia, al ministro de Defensa, y hay juramentación, no puedes decir nada de lo que pasa, pero haces un control político de lo que están haciendo. Es lo normal que se hace en un sistema democrático. Quien ejerce el máximo poder tiene que estar informado de lo que pasa. A José Cueto, Jorge Montoya, Roberto Quiabra, ¿no? A Mari Carmen Alba, ahí en la Comisión de Inteligencia, ¿qué están haciendo con estos equipos de chuponeo? ¿Les han informado algo? ¿Le están indicando qué operaciones están haciendo? A ver, no hacen nada. Yo recuerdo haber pasado una época como periodista en el cual iba a intervenciones a locales de la Marina, por ejemplo, donde sacaban equipos, ¿no? De chuponeo. Claro. Nadie les está diciendo que lo ventilen públicamente, pero que hagan un control político. Porque mira, yo cuando era personero técnico y en el 2000 estaba como asesor de Carlos Ferrero, nos metíamos a la OMPE, porque como personero técnico yo podía ingresar, hacía valer la ley, ¿no? Cuando se hablaba del fraude que hizo Alberto Fujimori. Ahora tú ves que no hay ¿qué hacen de fiscalización? La semana de representación es un paseo. O sea, en realidad es semana de vacaciones. No, ahí discrepo contigo, no es semana de vacaciones. Lo que están haciendo es operar políticamente para más adelante tener una campañita, una campaña, están haciendo campaña, semana de campaña. Y hasta en eso están utilizando recursos del Estado. O sea, están descarado eso para que se dé cuenta la gente de lo que estamos viviendo. En cierta medida es así, ¿no? O sea, es tremendamente terrible. Pero acá la Comisión de Inteligencia del Congreso debería estar al tanto de eso porque realmente es gravísimo. Y aún más, en lugar de estar chuponeando a los injertos del Cono Norte, a los pulpos y a todo ese tipo de gente, están chuponeando a periodistas, a políticos, porque no ha quedado aclarado ese tema del cuarto poder, ¿eh? Hay dos versiones y las 12 versiones se discuten en el ámbito periodístico y político, ¿no? Sí, bueno, mi teoría... que sale de adentro y otros de que chuponea. Bueno, mi teoría en el caso del cuarto poder es que alguien de adentro lo ha entregado, ¿no? Ahora, hay una investigación del Foco que tiene ya identificado a una persona que es un asesor por fuera de Santibáñez, ¿no? Que pues habría conseguido esta información, pero el tema es que el ministro al aire miente, ¿no? Sobre quién le ha dado la información. No, involucra a su jefa de prensa. A su jefa de prensa. Miente permanentemente de una manera descarada. A eso voy, ¿no? O sea, además, no tendría él por qué haber mostrado ese documento. O sea, mostrar qué cosa frente al país, que tiene capacidad de control sobre la prensa. Claro. ¿No? Porque eso es así. O sea, lo que pasó ahí es que hubo un claro acto de intimidación. Y de prepotencia, ¿no? O sea, mira lo que yo tengo que ustedes ni siquiera lo tienen. Sí, bueno. Y cobardemente se indica a su jefa de prensa como la que le entregó el papel. Ahora, ¿no? yo te digo una cosa, porque me he enterado que esta semana ya hay una estrategia en Palacio de Gobierno para que se preparen cartas notariales para todos los medios de comunicación que saquen información contra los ministros y contra la presidenta de la República. Bueno, a la menor denuncia, tu carta está igual que Porky. Sí, claro. ¿No? O sea, ese es el ejemplo que está dando López Aliaga. Se lo comentaba a la gente en las redes sociales. O sea, tendría en todo caso que la presidenta y el gabinete pedirle un poquito de asesoramiento a Rafael López Aliaga para justamente... Pero esa es la ridiculización. A mí me mandó cartas Santibáñez. Yo no le hice caso. Vamos a los tribunales si quieres. Una carta pero ese es accionar el Poder Judicial. O sea, pero él cree que Jesús Verde o Juan Secú se van a chupar con una carta notarial. Me mandó Adriana Tudela una carta notarial sobre un tema que a mí me parece, o sea, mínimo, ¿no? Respecto a lo que significó, por ejemplo, este proyecto de ley que presentó ella sobre las licencias de funcionamiento indeterminadas. Ni siquiera es que yo lo haya revelado. Vino una invitada, sacó un documento que era además del Colegio
de ingenieros, una especialista que estaba abocada justamente a estos temas, y yo lo que hice fue reaccionar al tema y decir, pero esto, Adriana, no se puede permitir, ¿no? O sea, tienes que más o menos... No, pero y vamos después reculó y lo quitó, pero digo, pero vamos eso, a esa costumbre. Discúlpame, pero ella es abogada y sabe perfectamente que es un juez agarra y le va a decir, oye, no sirve para nada. no me molestes, pues. ¿no? O sea, están repartiendo así. Acusando además de que hemos ido en contra de su reputación y su No, pero capacidad mira, lo más como gracioso es que publicista. Santibáñez me acusa a mí de politizar el tema, ¿no? Y él mismo sale en la entrevista con la señora, con la periodista Sol Carreño, diciendo de que él tiene aspiraciones políticas. No, o sea, son realmente caricaturescos estos individuos, ¿no? No, claro. Caricaturesco. Además, ojo que según también la revista tenía pleno conocimiento de este tema, de que iba a ser allanada su casa Claro, con lo 15 dijo. días de anticipación. Lo dijo. Entonces, obviamente, ahí no van a encontrar absolutamente nada, pues. Entonces, estamos viendo, pues, una situación en la cual el control político inexistente es el que facilita que ministros como estos tengan la actitud que tienen, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo camina esta nueva legislatura, de eso no hemos hablado, pero esta semana también pues llamó mucho la atención el día de ayer que se iniciara de que se tomaran el tiempo para tratar de, ¿no es cierto?, analizar si era conveniente o no la restitución de la ley de detención No, preliminar. pero esa es la Al final lo importancia, hicieron, ¿no? mira, esa es la importancia en las redes, de tus tweets, los míos, o sea, poner ese tema así. Mira, ellos no han tenido la intención de discutirlo ayer, pero el clamor en redes sociales y en medios como Exitosa ha sido tan grande que los ha obligado. Ahora, yo he tenido una posición de reconocer que lo han hecho, o sea, pienso positivamente en ese sentido, porque imagínate cómo estaríamos ahora si no lo hubieran votado ayer. Yo creo que independientemente de cómo se llegó a gestar la aprobación de la detención en casos de no flagrancia, bueno, ya se hizo, me parece positivo, y hay que reconocerle eso al Parlamento, al menos por lo que hicieron ayer, ¿no? Porque la situación, si no hubiera sido así, hoy día sería distinta. Ahora yo creo que jueces y fiscales tienen un arma contra Freddy Hinojosa, ese tipo de gente que hace el mismo Juan José Santibáñez, ¿no? Porque se está involucrando en una serie de hechos que realmente, aunque en ese caso tendría que pasar por el Congreso, pero que ya están actuando de una manera completamente al margen de la justicia. Sí, bueno, eso es bastante serio, ¿no? Bueno, no se puede pedir peras al olmo. La verdad que ya estamos en un momento muy, muy complicado para el Perú. Yo repito, la próxima semana esta reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa va a generar gran repercusión, porque vienen todos, en realidad, todos los más altos directivos para ver exactamente qué pasa con el país, ¿no? Y claro que hay un ataque directo a la prensa. No lo estamos advirtiendo aquí, no sé por qué las principales instituciones o organizaciones de medios de comunicación realmente están levantando su voz para decirle con mucho mayor contundencia al presidente de la República que ya no, hasta aquí Claro, nomás. mira, y si o estamos hay- esperando a llegar a un nivel en el cual la presión pase, por ejemplo, al medio que no me gusta, lo empiezo a hostigar, hostigar. No. imponiéndole multas, sanciones, Mira, esta situación- buscándole quitar la licencia. O sea, yo estoy advirtiendo cosas que ya las he visto pasar en el mundo, ¿ah? Porque la No, vez y pasada por eso hacía te el digo, contraste con lo de las cartas- Venezuela para no ir muy lejos, ¿no? Lo de las cartas notariales tiene como elemento que te pongan un juicio por difamación, y eso va directamente a un juez. Y podría ser que ellos ya hayan cooptado a algunos jueces. O sea, cuando se trata de difamación agravada, va directamente al juez. No pasa por una indagación de la fiscalía, ¿no? Va al juez y te pueden tener comprometido 1 año, 2 años ya. Y el juez puede ordenar, usted, señor, se calla, mientras dura el juicio. No como ha sucedido con otros periodistas que les ordenan no tratar el tema. Entonces, tiene ese carácter. Y si ellos están pensando hacer eso, es porque definitivamente ya habría algunos jueces dentro de su círculo gubernamental. Bien, bueno, yo recomiendo que lean Hildebrand en sus 13. A nosotros, Hildebrand no nos trata muy bien que digamos, pero nosotros en realidad sí pues reconocemos de que tiene información valiosa. Esta, por ejemplo, de la Operación Cacharro, y tiene esta de lo que pasa con Juan José Santibáñez, y ojo, que también tiene una investigación bastante seria sobre lo que ha pasado en el Centro Comercial Real Plaza de Trujillo, que sí era evidente que en cualquier momento se iba a caer y que posiblemente por un tema de comercial, ¿no es cierto?, y de ganar lo más que se pueda, pues obviaron construir o poner más columnas que sostengan el techo que se terminó cayendo. Ojo con eso, ¿ah? Gracias, Juan. Muchas gracias, Jesús.